Buen día, señores alumnos. Vamos a revisar hoy día el sistema respiratorio. Vamos a hablar primero de lo que es el esquema general. Vamos a ver desde el punto de vista histológico, el aparato respiratorio se divide en dos porciones. La porción conductora, que empieza en la cavidad nasal. Después viene la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, hasta los bronquiolos terminales. Esa es la porción conductora. La porción respiratoria empieza en los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y finalmente los alvéolos. Vamos a hablar al último de lo que se llama la barrera aire-sangre. Antes de hablar de cada uno de ellos, vamos a mencionar las funciones generales que tiene el aparato respiratorio. Intercambio gaseoso, la fonación y la olfacción. Dentro de lo que es las funciones de la porción conductora, aparte de lo que es la conducción del aire, hace esta porción lo que se llama el acondicionamiento del aire inspirado. ¿A qué se refiere? De que cuando nosotros respiramos por las fosas nasales, el aire que ingresa a los bronquios es un aire mucho más caliente, mucho más húmedo y mucho más limpio. La función de la porción respiratoria es específicamente la de intercambio gaseoso. Vamos a hablar primero del epitelio respiratorio y cuando mencionemos epitelio respiratorio se refiere al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Este tipo de epitelio lo vamos a ver hasta los bronquios, ¿no? Recuerden que los bronquios forman parte todavía de la porción conductora. El epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado en algunas situaciones, como por ejemplo de inflamación, puede sufrir un cambio y convertirse en un epitelio escamoso, o sea, poliestratificado plano no queratinizado. A eso se le llama metaplasia escamosa. Dentro de la definición de la pseudoestratificación, ustedes recordarán que el concepto más importante es que todas las células se inician en la membrana basal, pero no todas llegan hasta la superficie, ¿no? Es el concepto más importante de pseudoestratificación. Con relación a los tipos de células que forman parte de este epitelio, vamos a ver que son tres las más numerosas. La cilíndrica ciliada el 30%, la caliciforme el 30% y las células basales el otro 30%. El resto, como ven acá, está en menor proporción. Con relación a las células ciliadas, son células cilíndricas que llegan hasta la superficie. Estas están formadas por cilios y, como en algún momento deben haberle mencionado, existe una enfermedad que es el síndrome de Cartagener, donde hay una ausencia de dineína y por lo tanto los cilios son inmóviles, ¿no? Y esto causa dificultades para la movilización del moco y esto va a producir bronquiectasia, ¿no? Un cuadro pulmonar del síndrome de Cartagener es la bronquitis crónica y la bronquiectasia. Las células caliciformes representan el 30% aproximadamente. Están formadas, producen la mucina, que algunos le llaman moco, pero en realidad el moco es cuando se forma ya, cuando sale y se une al agua. Dentro de las funciones que tiene el moco sería la de atrapar partículas y bacterias y, como todos saben, aumenta durante la inflamación. Las células basales, que es el otro 30%, son consideradas células madre. Estas son células cúbicas que solo las encontramos en la parte inferior. Las células de cepillo, llamado también células de Bruch, solamente son el 3%, serían unas células que presentan microvellosidades. Para algunos son células inmaduras, para otros son células que tienen receptores sensoriales o pueden ser considerados también mucosas sin gránulos. La otra célula son las células neuroendocrinas, que son las células de Kulczynski, el 4%. Estas células pertenecen al sistema neuroendocrino difuso, lo que antiguamente era el sistema PUT. Sintetizan hormonas como hormona antidiurética, serotonina, calcitonina, ACTH, somatostatina. Justamente hay un tumor que se observa en los bronquios que se llama el tumor carcinoide, que es un tumor que surge de estas células y producen grandes cantidades de serotonina.
En la última literatura se sabe que estas células de Kurkinski podrían tener otra función relacionada que pueden detectar los niveles de oxígeno y de CO2 en el aire inspirado. Finalmente, la célula serosa representa solamente el 3% de todas las células y estas producen una secreción serosa. Ahí vemos el epitelio respiratorio, ¿no?, con la apariencia de estar estratificado, pero en realidad como los núcleos están a diferentes alturas parecen estratificados, pero por lo que acabo de decirles, todas empiezan en la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. Acá observamos que mayoritariamente las células son cilíndricas. Al lado derecho vemos la microscopía electrónica y vemos claramente las células ciliadas con sus cilios y las células caliciformes con un poco de mucina. Entonces empezamos revisando la porción conductora y empezamos viendo la cavidad nasal, ¿no? Acá vemos un corte de la cavidad nasal. Esta zona de acá se le llama el vestíbulo, ¿no? Y las fosas nasales que tienen la presencia de los cornetes superior, medio, inferior. En la parte más superior, en lo que sería el techo de las fosas nasales, vamos a encontrar la mucosa olfatoria, que vamos a mencionarlo a continuación. Entonces en el vestíbulo lo que vamos a ver es una piel delgada y va a haber unos pelos largos que se llaman las vibrisas. La porción olfatoria más o menos tiene 5 centímetros de diámetro y ahí vamos a observar el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio, a diferencia del epitelio respiratorio, está formado por 3 capas de células. Las células más inferiores son las células basales. En la parte intermedia vamos a encontrar las células olfatorias, que son neuronas bipolares, y en la parte más superficial vamos a encontrar las células de sostén o sustentaculares. Con relación a las células olfatorias, vamos a pasar a la imagen. Acabamos de decir que son neuronas bipolares, es decir, por un lado tiene la dendrita y por el otro lado tiene el axón. La dendrita sufre unas modificaciones y forma lo que se llama la vesícula olfatoria, y a partir de ahí salen unas prolongaciones de unos cilios en el sentido horizontal, como están observando, que en realidad no son cilios, el término estricto de la palabra, son inmóviles, ¿no? No tiene la estructura de cilios. La función de estos cilios olfatorios es la de captar, tiene receptores para captar las moléculas odoríferas, ¿no? O sea, pueden captar diferentes moléculas de diferentes olores. Y la otra característica de las células de las neuronas bipolares es que estas solamente tienen un tiempo de media de 30 a 60 días, después del cual vuelven a regenerar a partir de las células basales, ¿no? Entonces las células basales, la función más importante de las células basales es la de ser células madre y formar nuevas células olfatorias y también de sostén. Vemos también que debajo en la lámina propia de esta mucosa olfatoria vamos a observar unas glándulas que se llaman las glándulas de Bowman. Estas glándulas son de tipo seroso y estas tienen una característica de que, aparte de su secreción serosa, contiene lisosimas y también contiene una proteína que se va a unir a las moléculas odoríferas y de esa manera facilitar su recepción a nivel de las vesículas, ¿no? Como dice acá, tiene una proteína que se une a las moléculas odoríferas y también recuerden que tiene inmunoglobulina A. La porción respiratoria de las fosas nasales está formado principalmente por los cornetes que habíamos visto. Los cornetes son como repliegues de la mucosa respiratoria, están tapizados por un epitelio respiratorio, debajo hay una lámina propia con abundante plexo venoso, para algunos tiene un aspecto de cuerpos cavernosos, y debajo hay glándulas serosas y mucosas. Recordemos que en el aparato respiratorio las glándulas son mixtas, o sea, son serosas y son mucosas. ¿Cuál sería la función de los cornetes? La función de los cornetes es la de hacer que el aire que entra hacia las fosas nasales, que es en un flujo laminar, ¿no? Al encontrar estos repliegues van a cambiar de flujo, a hacerse un flujo turbulento, y al crearse la turbulencia va a disminuir la velocidad del flujo del aire, y al estar más tiempo en esta zona de los cornetes va a
ser calentada el aire por la presencia de la sangre, ¿no? de la temperatura de la sangre. Eso sería lo más importante con relación al epitelio olfatorio y las fosas nasales, la porción respiratoria. Acá estamos observando la lámina de lo que es el epitelio olfatorio, ¿no? Con sus 3 tipos de células. Debajo vemos las glándulas de Bowman. Vamos a obviar un poco la nasofaringe y vamos a pasar de frente a lo que es la laringe. La laringe tiene 2 porciones, una porción que es la epiglotis y otra porción que es la glotis, ¿no? Vamos a hablar de los dos, pero esta imagen nos permite ver también, describir un poquito mejor la glotis, ¿no? Que tiene a su vez 2 tipos de cuerdas vocales, la cuerda vocal falso superior, que para algunos solamente es un repliegue, lo que se llama el ventrículo laringio o ventrículo de Morgani, y en la parte inferior vamos a ver la cuerda vocal verdadera o inferior, que sería la verdadera cuerda, ¿no? Empezamos hablando de la epiglotis. La epiglotis está formado, en su parte central tiene un cartílago elástico, ¿no? Y alrededor vamos a ver las mucosas de la epiglotis. Por un lado tiene una cara anterior, una cara digestiva, ¿no? La epiglotis, y está tapizada por un epitelio plano no queratinizado, y debajo tiene glándulas mucosas. La cara respiratoria en realidad está tapizada por un epitelio respiratorio, pero solamente en el tercio inferior, porque en la parte superior y medio todavía sigue siendo un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. En la lámina propia vamos a encontrar glándulas mixtas. ¿Cuál sería la función de la epiglotis? La epiglotis es como una especie de una válvula que está entre las 2 vías, entre la vía digestiva y la vía respiratoria, y por lo tanto en algunas circunstancias pues evita que los alimentos pasen hacia la vía respiratoria, y cuando respiramos también un poco que tapa la vía digestiva para no tragar mucho aire, ¿no? Entonces, pero sin embargo, una veces pasan alimentos durante la deglución, y esto es lo que produce el reflejo de la tos, y de esa manera nosotros podemos eliminar cualquier residuo de alimento que puede pasar a la vía respiratoria. Vamos a hablar de la glotis y específicamente de las cuerdas vocales, ¿no? Como les había mencionado, la cuerda vocal falsa es la superior, después el ventrículo laringio, la cuerda vocal inferior o verdadera. Vamos a observar la imagen del epiglotis que acabamos de mencionar, donde vemos el cartílago elástico y la cara mucosa y la cara respiratoria en la parte inferior. Bueno, este es la epiglotis entonces, es un corte histológico a menor aumento, donde vemos la cuerda vocal falsa superior, el ventrículo laringio y la cuerda vocal verdadera. Miren ustedes que se están mirando como si fuera en un espejo, ¿no? Y justamente esta es la zona de la cuerda vocal verdadera, que es la que va a variar en su diámetro y va a producir diferentes tipos de sonidos. Vamos a describir las características histológicas que tienen la cuerda vocal falsa y la cuerda vocal verdadera, y de esa manera podemos diferenciarlo fácilmente. Si hacemos un cuadro donde ponemos el epitelio como un primer criterio, después la presencia o no de glándulas mixtas como segundo criterio, y como tercer criterio la presencia o no de músculo, en este caso músculo esquelético, vamos a notar las diferencias. Empecemos con la cuerda vocal falsa. La cuerda vocal falsa está tapizado por un epitelio respiratorio, ¿no? Debajo tiene glándulas, sí tiene glándulas. La parte más interna, observamos músculo, no hay músculo, ¿no? Entonces serían las características de la cuerda vocal falsa. Veamos ahora la cuerda vocal verdadera. La cuerda vocal verdadera está tapizado por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Es la única zona del aparato respiratorio que normalmente está formado por este tipo de epitelio. Debajo hay glándulas, no hay glándulas, ¿no es cierto? Vamos a encontrar músculo esquelético, sí hay músculo esquelético, es el músculo vocal. ¿Qué otras características tiene la cuerda vocal verdadera que esto hace que sea muy, muy importante? Debajo del epitelio va a haber un tejido conectivo laxo, ¿no? Con escasos vasos sanguíneos, pero con bastante tejido laxo. A esto se le conoce con el nombre de espacio de Reinke. Estas iniciales de ER se refiere al espacio de Reinke.
Este espacio es muy importante que ustedes lo recuerden porque justamente cuando una persona tiene alergia a ciertos medicamentos o cierto tipo de alimentación como son los mariscos, reaccionan de manera muy aguda, ¿no? Y produciéndose un shock anafiláctico y esta zona se edematiza, ¿no? Y eso causa lo que se llama el edema de glotis y que en algunos casos puede ser incluso causar la muerte a los pacientes. Debajo del espacio de Reinke vamos a encontrar una gran cantidad de fibras elásticas, que es lo que está mucho más coloreado, y esto formando el ligamento vocal. Entonces, el ligamento vocal más el músculo vocal es lo que le da movimiento a la cuerda vocal verdadera, ¿no? Y a eso se debe la función que tiene, que está puesto acá, que produce y modula el tono del sonido. A continuación vamos a ver la vía respiratoria con relación ya a la parte de los conductos, ¿no? Y vamos a empezar con lo que es la tráquea. La tráquea es un conducto, es un tubo que mide más o menos 12 centímetros de largo, ¿no? Tiene 2 centímetros de diámetro. Dentro de las capas que tiene sus paredes vamos a encontrar la mucosa, la submucosa, una capa media y una adventicia. Vamos a ver que la mucosa se define como está compuesto de un epitelio y una lámina propia que es un tejido conectivo laxo. Entonces sabemos que el epitelio es respiratorio, ¿no? Ya sabemos cuando decimos epitelio respiratorio nos estamos refiriendo a un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. En la submucosa vamos a encontrar la presencia de de glándulas serosas y mucosas, ¿no? La capa media va a estar ocupada por la presencia de un cartílago en forma de herradura, ¿no? En forma de C, que forma anillos incompletos y la cantidad de cartílagos es más o menos de 10 a 15 cartílagos en ese sentido horizontal. En la parte más interna, mirando al esófago, vamos a ver que no hay cartílago y en esa zona va a haber músculo liso. Y la capa más externa corresponde a la adventicia. La tráquea después se divide en los bronquios primarios o principales, derecho e izquierdo. Estos bronquios para algunos tienen la misma estructura histológica que la tráquea. Recuerden que hay una diferencia en cuanto a la orientación del bronquio derecho y del bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo es mucho más vertical y el bronquio izquierdo es más angulado, ¿no? Mientras que el bronquio derecho es mucho más recto, más vertical. Hay una patología que se llama la neumonía aspirativa, donde algunas personas pueden aspirar, al vomitar pueden aspirar parte del vómito y esto puede pasar a la vía respiratoria y causar una neumonía aspirativa. Cuando se les pregunta en cuál de los pulmones, en el derecho o izquierdo, es más frecuente la neumonía aspirativa, la respuesta es en el bronquio derecho y la explicación es la disposición anatómica que tiene el bronquio derecho, ¿no? Estos a su vez se dividen en los bronquios secundarios, llamados también lobulares. Recuerden que en el lado derecho hay 3 lóbulos, superior, medio y inferior, y en el lado izquierdo vamos a encontrar solamente 2 lóbulos, que es el lóbulo superior e inferior. Estos a su vez se van a dividir en bronquios terciarios o llamados también segmentarios. Estos bronquios en el lado derecho son alrededor de 10, en el lado izquierdo son 8. A los bronquios secundarios y a los bronquios terciarios, desde el punto de vista histológico, le llamamos bronquios intrapulmonares, ¿no? Bronquios intrapulmonares. Entonces recuerden bien ustedes que la característica más importante que nos permite diferenciar los bronquios intrapulmonares de la tráquea, ¿cuál sería?
Los dos tienen el epitelio respiratorio, los dos tienen glándulas serosas y mucosas. La gran diferencia está en la disposición del cartílago, ¿no? Vemos que acá los cartílagos son placas irregulares que están dispuestas alrededor de los bronquios intrapulmonares, ¿no? Y no son cartílagos en forma de C, ¿no? Estos son placas verticales que están en todo el bronquio y que cada cierta distancia se unen, ¿no? Y cuando los cortamos transversalmente vamos a ver pedazos de cartílago a un lado, al otro lado y al otro lado, ¿no? Entonces es la gran diferencia entre una tráquea y un bronquio intrapulmonar. Por supuesto, el nombre mismo lo dice, está dentro de los pulmones. De ahí vendría lo que se llaman los bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos primero propiamente dicho y después los bronquiolos terminales, ¿no? Ahí termina la porción conductora. Antes de hablar de eso vamos a hablar de dos conceptos, de dos términos que es bueno que ustedes lo recuerden, que son los lobulillos pulmonares y el acino pulmonar. ¿Cómo se define un lobulillo pulmonar? Un lobulillo pulmonar se define como un bronquiolo terminal con su correspondiente bronquiolo respiratorio, ¿no? y conducto alveolar y alvéolos, ¿no? Todo eso es un lobulillo pulmonar. ¿Qué es un acino pulmonar? Un acino pulmonar es un bronquiolo respiratorio con su conducto alveolar y alvéolos, ¿no? Entonces es bueno que reconozcamos esta diferencia de un lobulillo y de un acino, porque de esa manera también podemos entender los diferentes tipos de enfisema que existen. Y con relación al enfisema les quiero solamente mencionar algunas características. Recuerden que el enfisema es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Junto con el asma y la bronquitis crónica. Esta enfermedad, el enfisema, se caracteriza porque presenta unas dilataciones de los bronquiolos y después de los alvéolos, ¿no? Se presentan grandes dilataciones. ¿Cuál es la causa más importante de estas dilataciones? Es la ruptura de las paredes y por la pérdida de las fibras elásticas, ¿no? Entonces, la patología más importante en el enfisema es la destrucción de las fibras elásticas, ¿no? Bueno, lo que vamos a mencionar es que existe un balance entre lo que es la producción de alfa-1 antitripsina y unas antiproteasas, ¿no? Entre los dos hay un equilibrio, ¿no? Pero cuando hay una alteración, bien sea a un aumento de las proteasas, como son las elastasas, o una disminución de la alfa-1 antitripsina por diferentes motivos, como podría ser una infección, por ejemplo, vamos a ver que se va a producir el enfisema. Y eso hace que nosotros podamos reconocer claramente dos tipos de enfisemas, ¿no? Acá vemos en el lado izquierdo cómo se observan los lobulillos y el acino de manera normal, y cómo los enfisemas centroacinares, el problema está más en nivel de los bronquiolos respiratorios, ¿no? Mientras que el enfisema panacinar, como dice su nombre, afecta tanto a los bronquiolos respiratorios, a los conductos como a los alvéolos. Cuando nos pregunten a nosotros cuál es la causa más importante de un enfisema centroacinar, vamos a ver que la causa más importante es el consumo del cigarro, ¿no? Mientras que la causa más importante del enfisema panacinar es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de los bronquiolos para terminar la porción conductora. Los bronquiolos solamente van a estar formados por un epitelio debajo, poco de músculo liso, y ya no vamos a observar ni cartílago ni glándulas mixtas, serosas y mucosas. La característica de un bronquiolo, bien sea propiamente dicho o terminal, es que su pared es continua, como ven ustedes acá, ¿no? Por eso sigue siendo todavía porción conductora.
Con relación al epitelio, vamos a ver que el bronquiolo propiamente dicho puede tener un epitelio cilíndrico y cuando se convierte en un bronquiolo terminal, el epitelio se hace cúbico. ¿Cuáles son las células que vamos a encontrar? Vamos a encontrar las células ciliadas, vamos a encontrar células caliciformes y vamos a encontrar un tercer tipo de células que se llaman las células de Clara, ¿no? Este tipo de células de Clara lo vamos a encontrar en mayor proporción conforme se va haciendo cada vez más pequeño, es decir, en los bronquiolos propiamente dicho vamos a encontrar cierta cantidad, después en el bronquiolo terminal mucho más y en el bronquiolo respiratorio mucho más. A propósito de las células de Clara, vamos a hacer un seminario exclusivamente sobre estas células. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las células de Clara, después lo vamos a ver mucho más ampliamente en el seminario. Las células de Clara representan, como dice acá, el 80% de la población de las células a nivel del epitelio de los bronquiolos, dependiendo, como les digo, en cuál nos encontramos. Estas producen también mucina, ¿no? Del tipo mucinas 5AS, de la mucina 5B, ¿no? Secretan sustancias surfactantes, ¿no? Una sustancia muy parecida al surfactante de los alvéolos y por lo tanto también tienen la misma función de evitar el colapso de los bronquiolos. Regula el transporte del cloro, que es una función muy importante que lo vamos a ver más adelante. Degrada las toxinas en el aire inhalado mediante enzimas del citocromo P450. A la microscopía electrónica se ha visto que estas células tienen gránulos secretorios densos, tiene mitocondrias, retículo endoplasmático liso y tendría unas proteínas CC16 que son como una especie de marcadores, ¿no? Bueno, estas son unas células, como vemos en la microscopía electrónica, que protruyen hacia la luz de los bronquiolos. Con relación a una patología que se llama la fibrosis quística, antiguamente se lo conocía como mucoviscidosis, es una enfermedad autosómica recesiva, está ligado al cromosoma 7. Esta va a afectar la viscosidad de la secreción de las glándulas exocrinas, es decir, a nivel de los bronquios, de los bronquiolos, a nivel del páncreas exocrino, a nivel de las glándulas sudoríparas, por mencionar algunos, ¿no? ¿Cuál es la causa? Es un defecto genético, en el canal del cloro, que es la que estamos viendo acá nosotros. Este canal es importante porque de manera normal va a permitir la salida del cloro y el ingreso de sodio y pasivamente del agua. Cuando no hay esta proteína transportadora del cloro, lo que va a pasar es que no se va a poder eliminar cloro y por lo tanto va a entrar una mayor cantidad de sodio y de agua dentro de la célula y eso hace que el moco se haga mucho más denso, ¿no? de una consistencia mucho mayor, mucho más espeso, difícil de ser movilizado por los cilios. Recuerden que una de las funciones más importantes de los cilios es la movilización del moco. Y esto hace que poco a poco los pacientes empiecen a tener cuadros de bronquitis crónica y después bronquiectasia. Entonces, acabo de mencionarles dos causas congénitas de bronquiectasia, ¿no? Antes les hablábamos del síndrome de Cartagener y ahora estamos hablando de la fibrosis quística, ¿no? Entonces, en gente joven podemos tener bronquiectasias bilaterales, ¿no? Y hay que sospechar en esas dos patologías. ¿Cuál es la manera más fácil de hacer diagnóstico de una fibrosis quística? Haciendo la prueba del sudor. Acabo de mencionar que las glándulas sudoríparas también se alteran por alteración del transporte de cloro y vamos a ver que el sudor va a tener una mayor cantidad de cloruro de sodio. Bueno, hay toda una fundación relacionada a lo que es la fibrosis quística, ¿no? Hay niños que sufren de esta enfermedad, ¿no? Y para ellos es un gran problema, ¿no? Como dice en la imagen, ¿no? Para nosotros respirar es muy fácil, lo hacemos de manera inconsciente. Para estos niños respirar es algo muy, muy difícil.
Bueno, vamos ahora a pasar a la porción respiratoria. La porción respiratoria se inicia en los bronquiolos respiratorios, de ahí pasa al conducto alveolar y de ahí a los sacos alveolares y finalmente los alveolos, ¿no? Empecemos con los bronquiolos respiratorios. Una característica muy importante de los bronquiolos respiratorios es que la pared es discontinua, ¿no? Vamos a ver la imagen. Se observa claramente que hay una zona donde hay pared y otra zona donde ya no hay pared, ¿no? Y da origen a los alveolos. Por eso ya es porción respiratoria, o sea, en este lugar ya hay intercambio gaseoso. En las zonas donde hay pared, el epitelio es cúbico bajo, ¿no? Con tendencia a hacerse plano, y debajo hay un colchón de músculo liso, y nada más. Ese es un bronquiolo respiratorio. Recuerden que acá también vamos a encontrar células de clara, pero también surge la pregunta, ¿cuál de las células, las ciliadas o las caliciformes, desaparecen primero, ¿no? Lógicamente, pensando de manera lógica, lo primero que tendría que desaparecer serían las células caliciformes que producen moco, ¿no? Porque si desaparecieran primero las células ciliadas, ¿quién podría movilizar el moco, ¿no? Ya no habiendo cilios. En la imagen de la derecha nos permite ver la secuencia, ¿no? Recuerden que esto son divisiones dicotómicas que se van dando. Vamos a ver la presencia primero de un bronquiolo terminal que se va a dividir en bronquiolo respiratorio y esto a su vez en conductos alveolares y van a terminar en lo que se llaman los sacos alveolares. La definición de un conducto alveolar es el arreglo lineal de alveolos, esa es la definición, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que vamos a encontrar muy poca pared, ¿no? Tapizada por un epitelio plano y debajo un colchoncito de músculo liso y el resto está formado por alveolos. Estos van a confluir en lo que se llama los sacos alveolares, que es la confluencia de alveolos, ¿no? El centro de esto se le conoce con el nombre de atrio. Esas serían las características más importantes del conducto alveolar y del saco alveolar. Bueno, vamos a hablar finalmente de lo que son los alveolos. Los alveolos son definidos como unidades anatómicas y funcionales respiratorios. Son espacios poligonales que miden de 200 a 300 micras de diámetro. Habría alrededor de 300 millones de alveolos, ¿no? Por pulmón, que sacando la cuenta representaría más o menos 75 metros cuadrados de superficie en cada pulmón, lo cual suma 150 metros cuadrados de área para lo que es la función más importante que tienen los alveolos, que es del intercambio gaseoso. Vamos a ver ahora cuáles son los componentes de los alveolos, ¿no? Cuáles son las células que forman a los alveolos. Vamos a hablar de los tres tipos más importantes, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y los macrófagos alveolares. Los neumocitos tipo 1, cuando hablamos en número, en cantidad, en concentración, representan solamente el 40%. Si por decir tenemos 10 células, 4 van a ser neumocitos tipo 1. Pero sin embargo, estas 4 células recubren el 90% de toda la superficie alveolar. Eso significa que estas células son células planas. Recuerden que cuando hablamos de epitelio simple plano, pusimos como ejemplo la pared alveolar, ¿no? Entonces estas células son planas, ¿no? Tienen 80 nanómetros de ancho y entre ellos hay uniones oclusivas, ¿no? Con relación a los neumocitos tipo 2, en número son el 60%, o sea, de los 10, 6 son neumocitos tipo 2. Pero sin embargo, solamente cubren el 5 al 10% de toda la superficie alveolar. Y eso nos dice que son células cúbicas que los vamos a encontrar ubicados en determinados lugares de la pared alveolar solamente, ¿no? Las otras características de los neumocitos tipo 2 son que estas sí tienen la capacidad de dividirse, ¿no? Y formar tanto neumocitos tipo 2 como neumocitos tipo 1. Entonces, lo cual quiere decir que los neumocitos tipo 1, cuando se destruyen, ya no tienen la capacidad de formar
nuevamente neumocitos tipo 1. Estas surgen a partir de los neumocitos tipo 2. ¿Cuál es la otra característica de los neumocitos tipo 2? Pues son las que producen la sustancia surfactante, llamada también sustancia tensioactiva, ¿no? Es una de las funciones más importantes de los neumocitos tipo 2. ¿Cuál es la función de la sustancia surfactante? Pues disminuye la tensión superficial y evita el colapso de los alvéolos, y también tendría una acción bactericida, ¿no? Hay una enfermedad que se llama enfermedad de membranas hialinas del recién nacido, llamada también distrés respiratorio recién nacido, que tiene que ver con una deficiencia o una ausencia de sustancias surfactantes a nivel de los pulmones, y esto produce un gran problema respiratorio. Finalmente, los macrófagos alveolares, ¿no? Se les llama también células del polvo, ¿no? Porque son las últimas células que todavía tienen la función fagocítica, ¿no? Que pueden fagocitar partículas que pueden llegar hasta los alvéolos, ¿no? Por lo tanto, como todo macrófago tiene enzimas que van a actuar a este nivel, que van a fagocitar, tiene lisosomas, ¿no? Que cumplen esta función. También los macrófagos podrían fagocitar hematíes, ¿no? Que pueden extravasarse hacia los alvéolos y metabolizar o digerir estos hematíes y convertirlo en sus componentes como la hemosiderina, por ejemplo, ¿no? Y cuando veamos macrófagos llenos de hemosiderina, se les conoce con el nombre de células de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Sirve para ayudar al diagnóstico de esta insuficiencia. Ahí vemos la pared alveolar con sus diferentes tipos de células. Vemos un esquema de cómo se ve un neumocito tipo 2, ¿no? Y vemos que la formación de la sustancia surfactante empieza con la formación de unos cuerpos multivesiculares, después se forma lo que se llama el cuerpo laminar, ¿no? Y estos después salen y cubren la superficie y forman dos capas de tensioactivas, ¿no? Acá está la microscopía electrónica. Vamos a hablar un poco de lo que es la sustancia surfactante. El surfactante está formado un 90% por lípidos, ¿no? De los cuales el 80% son fosfolípidos y el 10% es colesterol. El 10% restante está formado por proteínas, ¿no? Y las proteínas son de varios tipos: la proteína surfactante A y D, que son glucoproteínas hidrófilas; la proteína surfactante B y la C son proteínas hidrofóbicas. Cada una de ellas tienen determinadas funciones, como vemos acá, ¿no? La B y la C van a convertir al surfactante ya en una surfactante maduro, que se le conoce con el nombre de la mielina tubular. La A y la D tendrían una función inmunológica a nivel del pulmón, ¿no? Y la A también tendría una función de estabilizar la mielina y favorecer la recaptación del surfactante. Con relación a desde cuándo se empieza a sintetizar, pues algunos dicen que a partir de las 28 semanas, otros dicen que a partir de las 35 semanas de gestación. Se puede inducir una mayor síntesis por corticoides. La prolactina y la insulina y la tiroxina pueden estimular una mayor producción de surfactante. A eso se debe que en las madres diabéticas que no tienen una deficiencia de insulina, puede haber una dificultad en la producción de surfactante, y a pesar de que el bebé puede ser a término, ¿no? Igualmente la deficiencia de vitamina A. Entonces recuerden bien que el gran problema de la ausencia de surfactante es en los prematuros. O sea, cuanto más prematuro es el recién nacido, más riesgo de hacer enfermedad en membranas hialinas va a tener, ¿no? Y acá un poco la explicación de cómo se forma la membrana hialina, ¿no? Y esto está relacionado a una alteración de la pared de los capilares, ¿no? Y por lo tanto la formación de la membrana, ¿no? La extravasación de fibrina y de proteínas van a formar una capa de fibrina. Finalmente vamos a hablar del tabique o septum interalveolar. Esta se refiere a las capas que tiene mirando a dos alvéolos, ¿no?
y como vemos está tapizada por ambos lados por un epitelio, ¿no? Y entre ellos un intersticio. En el intersticio vamos a encontrar tanto vasos sanguíneos capilares de tipo continuo, vamos a encontrar fibras elásticas, reticulares, fibras colágenas, fibroblastos, mastocitos, ¿no? Y como ven acá ustedes, no vamos a encontrar ya en la pared o el tabique interalveolar músculo liso, ¿no? Esto que está con asterisco, las fibras elásticas y reticulares, es para hacernos notar la importancia que tienen estas dos fibras en la pared alveolar. Entonces, cuando vemos la composición entonces, de cada uno de estos, vemos que el porcentaje varía, ¿no? Finalmente, existe lo que se llaman los poros alveolares, o llamados poros de Kohn, que tienen un diámetro de 6 a 15 micras de diámetro. Los poros de Kohn tienen dos funciones muy importantes. Una que ayuda a equilibrar las presiones entre los alveolos, y segundo, permite la circulación colateral del aire. ¿Qué significa esto? Cuando un acino o un lobulillo pulmonar se obstruye, ¿no?, por diferentes motivos, se supone que todos los tributarios de ese acino, de ese lobulillo, ¿no?, y los alveolos se quedarían sin aire, ¿no?, y por lo tanto sin capacidad de poder hacer el intercambio gaseoso. Pero gracias a la presencia de los poros de Kohn pueden pasar el aire de otros lobulillos, de otros acinos hacia estos acinos comprometidos, ¿no? Esa es la importancia de los poros de Kohn. Ahí vemos las paredes, ¿no? Hay zonas donde la pared es muy delgada, ¿no? Y eso es lo que va a facilitar la función más importante que tiene los alveolos, ¿no?, y que está relacionado al intercambio gaseoso. Hay lo que se llama la barrera aire-sangre o lo que se llama alveolo capilar, es decir, la pared que tendría que atravesar el oxígeno o el CO2 para pasar de un extremo a otro extremo. ¿Cuáles son las capas de esta barrera aire-sangre o alveolo capilar? Por un lado, la sustancia surfactante. Por otro lado, el citoplasma del neumocito tipo 1, que sabemos que son células planas. Después vendría la lámina basal fusionada tanto del neumocito 1 como del capilar continuo. Y finalmente el citoplasma de la célula endotelial. Esa es la pared que tendría que atravesar, bien sea el oxígeno o bien sea el CO2, ¿no? Hay algunas enfermedades que hace que se ponga más grueso esta pared y dificulta este pasaje, ¿no? Esta imagen finalmente es para mostrarles cómo conforme van yendo hacia las estructuras más mínimas va a ir variando la composición. Este cuadro creo que nos ayuda mucho mejor en ese sentido. Vemos que con relación al epitelio y las glándulas, la presencia de células ciliadas, caliciformes, cartílago, músculo liso, fibras elásticas, si vamos yendo desde la tráquea, los bronquios, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, hasta los alveolos, por mencionar, vamos viendo que va a ir cambiando, ¿no? Algunas van desapareciendo, ¿no?, como son las glándulas, como son el cartílago. Y igualmente vamos a ver cómo desaparece ya el músculo liso a nivel de los alveolos. Pero este cuadro también nos permite darnos cuenta claramente cuál componente, ¿no?, de estos tejidos o de la pared de estos tubos no sufre modificaciones, o sea, sigue aumentado, sigue en grandes cantidades y es abundante. La respuesta son las fibras elásticas, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Espero que se haya entendido la clase y cualquier pregunta el día sábado con el doctor Taxa. Gracias.